con la ayuda del Señor. Ya terminamos el capítulo 10 y ahora continuamos con el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos con la ayuda del Señor. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer, amados hermanos unidos, Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, y dice la Escritura de la siguiente manera: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Oramos. Padre maravilloso, bueno y santo, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador nos acercamos a ti, dándote muchas gracias, porque nos das la dicha, Señor amado, de tener tu palabra. Gracias, Señor eterno, porque estamos aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque iniciamos este estudio de la fe. ¿Cuántas veces nos hemos decepcionado del hombre por haber puesto nuestra confianza y seguridad en él? Pero tú nunca nos has defraudado, Señor, y podemos confiar plenamente en ti. Ayúdanos, Señor amado, a entender tu palabra, a descansar en ella. Ayúdanos, Señor eterno, a vivir tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, porque tú nos las das. Bendícenos en esta hora y sé con nosotros, Señor, sabiendo que haces más. Te doy gracias por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección 845. Y tenemos un tema general que lo decimos todos unidos, el tema general de nuestra lección, y dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más lo decimos, dice: la doctrina de los apóstoles. Y tenemos el tema del mes. ¿Cuál es el tema del mes? Así es, ese es el tema de este mes, la fe. Así, eso es lo que vamos a considerar. Y el título de nuestra lección dice: una definición de la fe. Y a más que tenemos una definición, vemos cómo obra la fe, cómo opera. Entonces, amados hermanos, hablaremos de esto. Y en nuestro texto áureo, que pues ya en su mayoría no lo sabemos, que es Hebreos 11:1, lo vamos a decir, pero mirando hacia acá, hacia mí. No mire a su Biblia, porque yo digo que ya se lo sabe, porque es uno de los textos más conocidos. Lo decimos y dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Damos gloria al Señor. Y esto es lo que vamos a considerar, amados hermanos. Y la verdad práctica nos dice así, vamos a leerlo todos. Dice: la fe es una de las palabras más pequeñas que existen, pero grande en su esencia. Sencillamente, fe es creerle a Dios. ¿Damos gloria al Señor? Entonces, amados hermanos, es una realidad cuando nosotros leemos esto, que la fe pues es una palabra muy pequeña, dice muy pequeña,
pero grande en su esencia, así muy importante. Sencillamente fe es creerle a Dios así. Entonces, hoy iniciamos, dice nuestro comentario, hoy iniciamos un tema muy importante que tiene que ver con uno de los fundamentos más grandes de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y es la fe. Mire, no crea que así como tenemos el orden de los 7 puntos doctrinales, es nada más porque sí. No, sino que el inicio de todo es la fe. No puede haber arrepentimiento, no podemos pasar al siguiente punto si no hay ¿qué? Si no hay fe. No se puede. Por eso es que lleva ese orden. Y que uno diga, yo me arrepentí y luego tuve fe. ¿Se puede? No, eso no se puede. Eso no es así. Eso no es, definitivamente no se puede. El inicio de todo, el origen de todo, de la vida cristiana es que es la fe. Es la fe. Así, amados hermanos, entonces hablamos de esto. Hoy iniciamos un tema muy importante que tiene que ver con uno de los fundamentos más grandes de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y es hablar de fe, es hablar del distintivo que todo cristiano debe tener. Otra cosa, no puede haber vida cristiana si no hay fe. Cuando hablamos de la fe salvífica, aquí precisamente en Hebreos, y que lo vamos a ver en Hebreos 11:6, y entonces que uno lee, pero sin fe es imposible agradar a Dios, no se puede. Por más que quiera, que yo quiero agradar a Dios. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. No, tú no tienes fe. No tienes fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Si tú tienes fe, entonces por ende vas a agradar ¿a quién? ¿Y qué de la gente que dice, yo tengo mucha fe en Dios, pero vive en pecado? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo alguien puede engañarse y decir, yo creo mucho en Dios? No, tú no tienes fe. Tú me estás hablando nada más de una fe cultural, pero no de la fe bíblica. Y entonces tenemos, amados hermanos, aquí, nos sigue diciendo, muchos han malinterpretado lo que es la fe. Y esa es una realidad. Ahorita lo vamos a ver. Muchos han malinterpretado lo que es la fe. En realidad, fe es no dudar de Dios. Oiga, si duda de Dios, esa es una ofensa, porque es incredulidad y la incredulidad es un pecado. Por eso, ¿se acuerda que la Biblia nos dice que no hablemos torpes palabras? A veces en la aflicción, amados hermanos, y la respuesta no pronta de Dios hacia nosotros los creyentes, nos lleva a hablar palabras torpes, como diciendo, yo creo que ya no tengo fe, ya no creo en Dios, no sé qué está pasando. Esas son palabras torpes. Y que no deben estar en la boca ¿de quién? Del creyente. El creyente tiene que esperar en el Señor con esa convicción de que lo que Él hace es perfecto. Entonces muchos han malinterpretado lo que es la fe. En realidad fe es no dudar de Dios, es creerle a Dios. Fe es tener la esperanza en el Todopoderoso. Por eso hoy aprenderemos una definición de la fe. Así. Número 1, es sustancia y demostración de lo que se espera. Así, es sustancia y demostración. Cuando hablamos de sustancia, hablamos de esencia. Así, es sustancia y demostración de lo que se espera. Y entonces tenemos nuestro texto que dice después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura que cada creyente, es decir, nosotros la iglesia dice, por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Así. Nosotros vivimos por fe, andamos por fe, somos sostenidos por la fe.
Hermanos, la expresión estar seguro aparece traducida en otras versiones por la palabra sustancia. Mire, en la versión Palabra de Dios para Todos, en lugar de poner la palabra sustancia como viene en nuestra versión, ponen la frase estar seguro, así. Sustituyen la palabra sustancia en la versión Palabra de Dios para Todos por la palabra estar seguro, que es lo que nos está diciendo aquí, que la expresión estar seguro aparece traducida en otras versiones por la palabra sustancia. La diferencia entre estas traducciones depende de tomar ya sea en un sentido subjetivo o en un sentido objetivo la palabra del original griego hipostasis o hipóstasis. Y entonces, amados hermanos, cuando hablamos de esto, ¿qué tiene que ver? Ahora, mire, cuando hablamos de la palabra subjetivo, se dice de una percepción, de una opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto, de la persona. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es decir, ¿cuál es tu definición de fe? Pues yo creo que fe, bueno, esa es tu definición. Y estamos hablando de algo subjetivo. ¿Por qué? Porque lo estás definiendo tú, pero la palabra de Dios es objetiva acerca de la fe. La palabra subjetivo, esta palabra deriva del latín subjetivus, que quiere decir depende de algo más. Se presume, pues, que lo subjetivo está centrado en el sujeto. Contrasta de este modo con la noción de objetivo, en la que el punto de vista se centra en el objeto. Entonces, fíjese, lo subjetivo se centra en lo que yo creo y lo objetivo se centra en la fe, en lo que ésta realmente es. De ahí que en ocasiones se emplee la palabra subjetivo para restar valor a un comentario u opinión. Por ejemplo, cuando le dicen a alguien así, eso que tú dices es subjetivo, ¿qué le están diciendo? Eso que tú estás diciendo es tu propia, ¿qué? Opinión, esa es tu definición tuya. Por eso se le dice a la persona, eso es subjetivo. Y aquí es donde quiero que cada uno de nosotros nos quede claro que para algunos la palabra fe es subjetiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia percepción de esta palabra, su propia definición de fe. Mientras que la escritura nos está dando una definición objetiva de lo que es la fe. Ejemplo, hay personas, otra vez vuelvo con esto, porque decía nuestra introducción, que muchos han malinterpretado lo que es la fe. Y ya nos está diciendo aquí, amados hermanos, que fe es no dudar de Dios, que fe es creerle a Dios, que es poner nuestra confianza en Dios. Fíjese. Y cuando alguien dice así esa frase, yo tengo mucha fe en Dios que las cosas me van a salir como yo quiero. No, esa definición que tú tienes de fe es subjetiva. Es subjetiva porque Dios no va a obrar como tú quieres, sino que Él va a obrar de acuerdo a ¿qué? A su perfecta voluntad. Ahora, en la fe genuina yo estoy confiando en Dios, que aunque a mí no me guste la manera en que Él, está obrando en mi vida, yo sé que Él hace las cosas perfectas. Eso es la fe. La verdad no me gusta. Uno puede decir, la verdad no me gusta cómo Dios está trabajando conmigo y está trabajando de una manera para mí muy dura, muy difícil, pero entiendo que es para mi bien, a pesar de que no me gusta. ¿Se da cuenta? Y la fe subjetiva, la gente cree, dice, yo tengo mucha fe, pero ellos creen que la fe es para que todo les salga ¿qué? Bien y como ellos quieren. Esa no es la fe bíblica. Esa no es la fe que la Escritura nos presenta.
Sino estamos hablando de esa fe en donde yo pongo mi confianza en Dios. A más de ello, cuando yo digo, yo creo mucho en el Señor, lo estoy manifestando con mi modo de vida, porque estoy viviendo ¿qué? La palabra. ¿Y por qué vivo la palabra? Porque confío en el Señor. Y es ahí cuando alguien dice, yo tengo, y hasta dicen así ofensivamente porque le dicen Diosito, yo tengo mucha fe en Diosito. No, no es Diosito, nuestro Dios es grande. Pero ellos dicen, yo tengo mucha fe en Diosito, dicen, que las cosas van a salir como queremos. Hermanos, ninguno de ustedes piense así, porque esa no es la fe bíblica. Las cosas tienen que salir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, aunque no me parezca. Aunque no me parezca. Pero yo sé que Dios está obrando para mi bien eterno. Es por eso que tenemos que entender, amados hermanos, esto tan importante y profundo de la fe. Para que nosotros no nos vayamos con la corriente mundana de que Dios tiene que hacer todo lo que yo quiero, de que Dios tiene que cumplirme todos mis deseos, de que si no es un genio de la lámpara de Aladino. Y esa es la fe subjetiva. Esa es la fe subjetiva que nos está presentando la etimología de la palabra fe en el griego, que nos presenta que la fe puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Subjetiva porque tú puedes tener tu propia idea, tu propia opinión de lo que es la fe, pero no es la fe bíblica. Y objetiva porque uno toma lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces dice, yo creo en Dios. Nada más el hecho de decir yo creo en Dios, yo estoy sometiendo mi voluntad a Él, de que todo lo que Él va a hacer en mi vida es para mi bien o para mi mal. Es para mi bien. Reitero, aunque a mí no me parezca. Aunque a mí no me parezca. ¿Se da cuenta? Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué no me sana? Señor, ¿por qué no me sana? Señor, ¿por qué no me sana? Porque Él está obrando en nuestra vida para nuestro bien de esa manera. Él está obrando de esa manera. Y nosotros tenemos, amados hermanos, que entender esto tan importante de la fe. Entonces ya vemos esto de lo subjetivo y de lo objetivo, amados hermanos de la fe, y cada uno de nosotros vemos la objetividad de la fe. Si estoy seguro de algo, tengo certeza en mi corazón, así. Tengo certeza en mi corazón, así como el niño cuando le dicen que le van a celebrar su cumpleaños. Y le dice, y fíjense en la fe porque le dice, papá, te voy a hacer un pastelito, invita a 1, 2, 3 amiguitos. Y entonces el niño va y dice, me van a hacer mi fiesta. Y invita a toda la escuela y le dice que van a hacer una fiestota. Lleven regalos, porque esto va a estar en grande. Y nada más era un pingüinito que le iban a partir. Pero él en su corazón está confiado que le van a hacer ¿qué? Su fiesta. Así seguro completamente. Hermano, uno tiene que creer. ¿Por qué cree que cuando el Señor decía, el que no fuere como qué? Como un niño. Porque un niño cree. Un niño cree. Y cuando papá le dice, póngalo a una altura, y le dice al niño, a ver, aviéntate, yo te voy a cargar en mis brazos. ¿Qué cree que es el niño? Se avienta. Y se avientan, hermano, con la seguridad de que papá, ¿qué? A ver, pero si yo le digo a Ciel, a ver, súbete allá, Ciel, a la galería y aviéntate que yo te voy a cargar en mis brazos. No decir que estuvieras loco, pastor. Yo no me subo. ¿Se da cuenta por qué está diciendo la Escritura? El que no fuere como ¿qué? Como un niño. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Entonces, amados hermanos, si estoy seguro de algo, tengo certeza en mi corazón. Sustancia es más bien algo con lo que puedo contar.
La seguridad está equilibrada por la certidumbre. Y la certidumbre significa entonces una convicción interna. El creyente está convencido de que las cosas que no puede ver son ¿qué? Son reales. Iglesia, esto es glorioso. Hay cosas que no podemos ver, pero nosotros tenemos la certeza, la convicción, la certidumbre de que son una realidad. Son una realidad. Así, amados hermanos, la convicción es equivalente a la fe cuando prevalece la certidumbre, aunque la evidencia esté ¿qué? Ausente, es decir, no lo veo, pero yo ¿qué? Lo creo. No lo veo, pero lo creo. Así. Ahora, las cosas que no vemos son aquellas que tienen que ver con el futuro, el cual a su tiempo se transformará en presente. Por lo tanto, la fe irradia desde el ser interior del hombre, donde reside la esperanza hacia las riquezas que están más allá de su alcance. Y la verdad que el Señor nos ha prometido tantas cosas, amados hermanos, y nosotros sabemos que un día disfrutaremos de ellas. Voy pues a preparar lugar para ¿quién? Hermanos, algunos de ustedes no tienen una propiedad suya aquí en esta tierra, pero el Señor ya prometió que Él les fue a preparar ¿qué? Una allá en el cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, hablamos de esto. Por lo tanto, la fe irradia desde el ser interior del hombre, donde reside la esperanza, hacia las riquezas que están más allá de su alcance. La fe se manifiesta en su confiada seguridad y en su convencida certidumbre. Un ejemplo muy claro de fe, pues es el padre de la fe, es Abraham. Sencillamente le creyó a Dios, aunque no veía la respuesta, porque se le había prometido un hijo. Se le había prometido un hijo. Pues, pero tardó 25 años en cumplirse esa promesa. Y además de ello, ya estaba ¿qué? Pues ya estaba viejo. Ya estaba viejo. Y entonces uno dice, no creo que se cumpla. Es que para lo que los hombres es imposible, para Dios que es posible. Y entonces, amados hermanos, él le creyó a Dios y la respuesta llegó. Eso es fe. Cuando leemos Génesis 21, lo que nos está diciendo la Escritura, dice la palabra del Señor, Génesis 21, y dice de la siguiente manera, dice así: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, es decir, se cumplió. E hizo Jehová con Sara como había hablado, y concibió y dio a luz Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Así, ¿cómo le llamó? Pero se da cuenta, amados hermanos, que es en el tiempo de Dios. Y a veces nosotros queremos que Dios actúe no en su tiempo, sino que actúe ¿qué? En nuestro tiempo. Por eso muchas veces vemos nuestra fe debilitada, pero no es porque no tenga fe, sino porque tiene un mal entendimiento de la manera en cómo Dios obra. Cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, y entonces Él dice, hágase tu voluntad, y le está orando al Padre, dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también ¿qué? ¿Se da cuenta? Cuando nosotros entendemos lo que la Escritura nos dice y cómo se nos revela a Dios a través de la palabra, que cuando nosotros le pedimos a Dios, lo que se va a cumplir no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Él.
Pero esa voluntad de Él va a obrar para nuestro bien, ya sea que nos agrade o que no nos agrade. Así. Y a veces decimos, es que yo creo que no tengo fe, no sé qué me está pasando. No, hermano, sino que su entendimiento es pobre acerca de las Sagradas Escrituras. Pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Pedís mal. ¿No ves una respuesta? Y es porque Dios está obrando de manera perfecta. Y a veces no ves una respuesta, aunque ya está la respuesta. Dice que no veo respuesta, la respuesta ya está. Ya Dios te contestó. Cuando el apóstol Pablo le pidió al Señor que le fuera quitado el aguijón de su carne, Dios le dio una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia. Y en palabras sencillas, no te voy a sanar. Esa fue la respuesta. No te voy a sanar. Pero hay algo que te va a bastar y te va a sostener. Es el poder de mi gracia. ¿Se da cuenta? Y a veces nuestro entendimiento limitado de cómo obra Dios nos lleva a nosotros a pensar de que Dios no nos respondió. Y eso de que Dios no nos respondió nos lleva a pensar que no tengo fe. No, Dios ya te respondió. Pero no quieres aceptar la respuesta de Dios para tu vida. ¿Se da cuenta? Que cada uno de nosotros tenemos que saber la manera en que Dios obra, amados hermanos, y así como vemos aquí en Abraham que obró en su tiempo y que se le prometió un hijo y que cuando se le promete parecía que ya era demasiado tarde, pero de todos modos todavía el Señor lo iba a hacer esperar ¿cuántos años? 25 años. ¿Se da cuenta? La manera en que Dios obra. Y a veces nosotros queremos que Dios obre así. Y algunos casi le quieren tronar ¿qué? Los dedos. Y recíbenlo ya. Y lo declaro ya. No, si es que Dios no va a obrar como usted quiera. Él va a obrar de acuerdo a su perfecta voluntad. Y nosotros vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir. ¿Y por qué digo vamos a seguir creyendo? Porque el que nos sostiene es el Señor. Aunque a veces el creyente es como un niño caprichudo. No, Dios no me respondió, ya no creo, ya no. Y se empieza a hacer como un niño caprichudo. Y a veces ese niño caprichudo, ¿qué le dice a papá cuando no recibe lo que él quiere? Porque le pidió un iPhone. Pero papá dice, no, hijo, no te puedo comprar un iPhone, pero te compro un StarTAC. ¿Se acuerdan de eso que salieron esos viejísimos? Y cuando se lo da como, ¿y esta porquería para qué la quiero yo? Y a mí no me des eso. Y se pone caprichudo. Y ya no te quiero, te odio y que no sé qué. Y que... di lo que quieras. Capricho, es berrinche. Pero el Padre sabe por qué hace las cosas. Así el Señor sabe por qué obra de una manera particular en la vida de cada uno de nosotros. Y Él nos sigue sosteniendo. Y nuestra fe, amados hermanos, que muchas veces se ve tan frágil y tan minada por las aflicciones. Oiga, ¿cómo el Señor la fortalece? ¿Cómo el Señor la fortalece? Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que confiar y esperar en el Señor, así como le prometió a Abraham y visitó Jehová a Sara, como había dicho, así como Él lo prometió, así lo hizo. Así lo hizo. Y así nosotros tenemos que saber esperar en el Señor, así. Pues la fe es la sustancia de las cosas que y ahí es donde nos trabamos, ahí es donde tenemos el problema. Las cosas que se esperan porque las queremos como ya. Como vivimos en un mundo donde todo es ¿qué? Instantáneo. Fotos instantáneas, sopa instantánea.
Hermano, todo es ¿qué? Instantáneo, y todo lo queremos ¿qué? Instantáneo. No, Dios no va a obrar como nosotros pensamos. Dios no va a obrar como nosotros pensamos. Él obra de acuerdo a su perfecta voluntad. Sigue diciendo, amados hermanos, sigue diciendo el versículo 2, Hebreos 11:2, porque por ella que alcanzaron testimonio los antiguos. Así, por ella alcanzaron testimonio los antiguos. La fe demostrada por los antiguos obtuvo para ellos la aprobación de Dios. Así, la aprobación de Dios. Porque muchas veces se preguntan, ¿y cómo fueron salvos ellos, los antiguos? Por la fe. Por esa fe en Dios fue que ellos tuvieron la aprobación del Señor. ¿Por qué? Porque entran en conflicto cuando hablamos, y el apóstol Pablo habla que la ley no pudo ¿qué? No pudo salvar a nadie. Entonces, ¿cómo fueron salvos ellos? Si la fe, si la ley no pudo salvar a nadie, entonces ¿cómo fue que ellos alcanzaron gracia de Dios para ser salvos? Por la fe en Dios, porque creyeron a Dios. Esa es la razón. El término antiguo más, literalmente los ancianos se refiere al mismo grupo de gente mencionado como antepasado. Posteriormente el escritor hace una lista de aquellos antiguos que por tener fe en Dios recibieron la aprobación de Dios. Si hay algo que a Dios le agrada es que le creamos. La falta de fe es incredulidad, e incredulidad es dudar de Dios, es tener a Dios como mentiroso. Y si hay alguien que es verdadero, es precisamente Dios. Cuando nosotros leemos la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 4, y que nos dice de la siguiente manera, Romanos, capítulo 3, versículo 4, en ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Entonces, sea Dios ¿qué? Verdadero. Los primeros que dudaron de Dios fueron Adán y Eva, y lo vemos en Génesis 3:6, aunque ya lo sabe, pero vamos a recordarlo. Génesis 3:6, que nos está diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese la seducción, amados hermanos, la seducción de Satanás. Y él sigue operando de la misma manera. Así él sigue operando, él sigue seduciendo. Y por eso cada uno de nosotros debemos de tener la palabra. Porque la palabra es que hace que la fe vaya creciendo, vaya fortaleciéndose. Por eso es importante. Si nos damos cuenta, hablando de Adán y Eva, si nos damos cuenta, ellos no aparecen en la lista de los antiguos que recibieron la aprobación de Dios. Ser aprobado por Dios es ser aceptado, avalado, certificado, reconocido, autorizado, validado por Dios. Cuando tenemos fe en Dios, somos aprobados por Él. Eso es lo que a Dios le agrada, que le creamos, que creamos que creamos a su palabra. Ahora, ¿y cómo creyeron ellos? Porque la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, amados hermanos. Esto de la fe no es nada más que uno diga, yo hoy nací con fe, me levanté con fe. No. La fe es un regalo de Dios. Él es el que la hace nacer en el corazón del hombre. Si Dios no opera este milagro por la palabra, la persona nunca va a tener fe.
Por eso es necesaria la locura de la predicación de la palabra, porque es la única manera, la palabra por la cual la fe nacerá en el corazón del incrédulo. Por eso cuando nosotros vemos ahí en Efesios 2:8 y que nos habla de que es un regalo de Dios, amados hermanos, y que nos dice en la Escritura, el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos, ¿qué dice? Por la fe, y esto no de vosotros, ni la fe, ni la salvación es algo que tú te ganes, esto no de vosotros, pues es que es don de Dios, es un regalo de Dios. Oiga, ¿y cómo? Pero ¿cómo nace? Pues Romanos 10:17, ahí nos está diciendo, amados hermanos, Romanos 10:17, que usted lo ha escuchado muchas veces, y que dice Romanos 10:17, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y está diciendo, la fe nace, la fe viene, la fe se produce. Cuando está diciendo, luego la fe es por el oír. Y entonces se abren los sentidos. Y el oír, y ahí es cuando dice, y el oír, cuando el Espíritu Santo de Dios abre los sentidos espirituales y nace la fe, para que ese incrédulo pueda creer a Dios. Por eso es que está diciendo, luego la fe es por el oír. Y uno predica y no pasa nada, y uno sigue predicando y no pasa nada, y volvemos a predicar y el otro incrédulo está así duro, no me interesa, sigue viviendo igual, la vida de pecado, no me hace nada la palabra, porque no ha nacido ¿qué? La fe. Hasta que el Espíritu Santo rompe y abre los sentidos. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, donde la locura de la predicación hace que la fe nazca en el corazón del incrédulo. Oye, pero si la Biblia, en el Antiguo Testamento no había Biblia, pero ¿quién es el que les hablaba? La palabra viviente, el Señor. Cuando nosotros vemos en Génesis, fíjese, porque hablamos del padre de la fe, que es Abraham, y dice, ¿cómo nace la fe en Abraham? Y dice la Escritura, amados hermanos, dice Génesis 12:1-4. ¿Cómo nace la fe? Pues por la palabra, porque es Dios quien le habla a él. Se da cuenta que desde el principio no hay otra manera, no hay otro medio por el cual la fe pueda nacer en el corazón del hombre, sino por la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Y aunque los sentidos del incrédulo estén cerrados, usted sígale hablando, sígale hablando. Esa palabra va a golpear, va a golpear, va a golpear, va a golpear. ¿Hasta que qué? Hasta que esos sentidos sean abiertos. Y nosotros aquí vemos, amados hermanos, en el caso del Antiguo Testamento, Génesis 12:1, que dicen, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién le está hablando? ¿Está oyendo qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo no van a hacer la fe en el corazón de Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿A dónde lo mandó? No, pues ni sabía a dónde. Él nada más le dice el Señor que vas a dejar tu tierra, vas a dejar tu familia, y yo ya en el camino te voy a ¿qué? Te voy a mostrar a dónde es. Y él por la fe tenía que salir. Oiga, si uno le dice, llegan a ver, hermano, vámonos de vacaciones, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Vamos a la Tapo y ahí veremos a dónde jalamos. Y hermano, lleva dinero. No llevo ni un peso, pero vamos a la Tapo a ver en qué autobús nos subimos, a ver qué pasa. ¿Qué diríamos? Vaya, hermano, ahí le alcanzo, adelántese. Ahí nos vemos al ratito.
Porque esa palabra no produce fe. Al contrario, lo que me está diciendo produce ¿qué? Desconfianza. Pero no estamos hablando de la palabra del hombre, sino que estamos hablando de la palabra ¿de quién? De Dios. Sea Dios veraz. Dios es verdadero y su palabra es verdad. Por eso cuando nosotros vemos y le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo. ¿Se da cuenta? Aquí vamos otra vez a esta ilustración de la fe. Porque la fe no nada más es decir, yo tengo mucha fe en Dios. No, no, no. La fe es acción. Lo que yo creo de la palabra que Él me dio, yo lo vivo. Y es lo que está haciendo Abraham aquí. Como la fe nació, entonces viene la demostración de una fe activa. No de una fe cultural teórica. No. Ni de una fe subjetiva, sino de una fe objetiva, porque él está diciendo, dice la Biblia, y fuese Abraham, ya estamos viendo la acción de que él creyó a la palabra, nació la fe y actuó, y él salió, él dejó su familia, fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con el Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram, y se le da la promesa. Haré de ti una nación grande. ¿Y de dónde si ni tengo qué? Si ni tengo descendencia, ni hijos tengo. Pero ahí está la promesa. Y él creyó. 25 años después, él recibe el cumplimiento. Él obedece a la palabra, él sale, él deja todo. Es que la fe es activa. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, no nada más es que uno dice, ay, hoy nací, hoy me levanté con mucha fe. No, 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 no. Eso es algo subjetivo. Eso es una opinión y definición de tu mente. Pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es objetiva. Y que nosotros, amados hermanos, creemos y descansamos en las promesas del Señor. Las creemos y vivimos su palabra porque estamos confiando en Él. Entonces, amados hermanos, esto es glorioso. Esto es maravilloso. Entonces, en este capítulo encontramos la lista de los hombres que fueron aprobados por Dios. Sencillamente le creyeron todo lo que Él les decía. Y no nada más a Abraham, sino vemos a muchos personajes cómo creyeron en el Señor. Y sigue diciendo, no dudaron y por eso agradaron a Dios. Y entonces tenemos aquí Hebreos 11:6 que dice, lo leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Una vez que ese don, ese regalo de la fe, nos los ha dado Dios y lo ha hecho nacer en nuestro corazón, entonces, amados hermanos, podemos nosotros cumplir en nuestra vida esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pero ahora podemos agradarlo porque Él ha hecho nacer la fe en nuestros corazones, porque es menester, es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay. Y luego dice que es galardonador, ¿por qué? Porque estamos hablando de una acción anterior. Es galardonador de los que le buscan. Así, amados hermanos, y nosotros le buscamos porque hemos creído en Él. Confiamos en Él. Ahora, 3, por ella podemos entender la creación de Dios. Ya usted sabe que hay muchas teorías. Y ya cuando nosotros estamos viendo aquí que dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Es decir, que Él hizo el mundo por el poder de ¿qué? De su palabra.
Él hizo el mundo y ya nos lleva a nosotros lo que dice, a creer en lo que dice Génesis 1, y ya cuando nos está diciendo aquí, por la fe entendemos. Así, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, ¿de qué? De lo que no se veía, de lo que no existía, pero que por la palabra del Señor fueron ¿qué? Creadas y existieron y tuvieron ser por la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, al usar el plural entendemos, el escritor se incluye a sí mismo y a todos sus lectores en la confesión de que Dios creó el mundo. Aunque no podemos observar lo invisible, eso es una realidad, en nuestras mentes reconocemos el poder de Dios. Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Hermanos, nosotros estamos seguros. Vuelvo a repetir, aunque hay muchas teorías. No, que fue creado que por el Big Bang, y la evolución y tantas cosas. Nosotros sabemos que el que hizo todas las cosas es el Señor. Por el poder de su palabra. Entender la creación, aunque sea en un sentido limitado, significa que reflexionamos en base a la fe acerca de la relación entre el Creador y su creación. Por medio de la fe podemos entender que todo lo creó Dios, incluido nosotros mismos. Y entonces dice el texto aquí, ¿cómo dice? Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él. ¿Damos la gloria al Señor? Lo que vemos fue creado por Él y lo que no, vemos también. Todo fue creado por Él, Él lo hizo, por el poder de su palabra. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, y leemos la palabra y que nos dicen, que nos está diciendo aquí donde leímos todas las cosas que están en los cielos, porque por Él fueron criadas, y todas las cosas también que están ¿dónde? En la tierra, por Él fueron criadas, y ya nos presenta las visibles y aún que las invisibles. Y lo que el hombre descubre, el átomo, ¿y quién lo creó? Es Dios. Es Dios. Todo fue creado por Él, lo visible y lo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue criado por Él y para Él. Aunque no estuvimos presentes en la creación, pero creemos que Dios, ¿qué cosa? Él es el creador. El creador de absolutamente ¿qué? ¿Y por qué lo creemos? Por la fe. Por la fe. Ahora, no es una fe ciega, sino que es una fe con un entendimiento bastante amplio. Y entre más conocemos a Cristo Jesús, más entendemos, amados hermanos, de la manera en que Él obra y de todas las cosas que Él ha hecho en favor de nosotros. Conclusión, la fe es sustancia y demostración de lo que se espera. Va más allá de lo que alcanzamos a ver. La fe es no dudar del poder de Dios. Recuerde que al tener fe somos aprobados de Dios. La fe nos ayuda a entender que todo lo creó el Todopoderoso. No dejemos de creerle a Dios. Sigamos creyendo a su palabra. Ella es ¿qué? ¿Verdad? Entonces alimentémonos de ella, amados hermanos. Usted que duda del poder de Dios, que es incrédulo a la palabra de Dios, hoy el Señor le llama. Hoy venga el Señor para que sea aprobado por Él y todos juntos digámosle como le dijeron sus discípulos, aumentanos ¿qué? Aumentanos la fe. La fe es un regalo de Dios.
Y Él es el único que puede dar ese regalo a su corazón. Póngase de pie. Oramos al Señor y digámosle: Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Por eso, amados hermanos, después de haber escudriñado las Escrituras, nosotros debemos ser entendidos en cuanto a cómo obra la fe, cómo opera el Señor. Y cada vez que nosotros manifestamos a través de nuestras peticiones la manera en que Dios obra, hagámoslo de acuerdo a la Escritura. A veces decimos: no, si Dios iba a obrar y tiene que obrar. No, hermano, no es así. Esa su fe es subjetiva. Dios obra de acuerdo a su perfecta voluntad. Por eso cuando vemos en las Escrituras aquellos hombres que se acercaban al Señor y pensamos, por ejemplo, en el leproso, Él no le dice: Señor, tú me limpias porque me limpias. ¿Cómo le dice el leproso? Si quieres, puedes limpiarme. Él no estaba dudando de que tuviera poder, sino que Él estaba poniendo su caso en las manos del que todo lo puede y a su perfecta voluntad. Si a ti te place, tú tienes poder para hacerlo. Y en ese momento el Señor, que le dijo: quiero, sé limpio, glorificado sea el Señor. Vamos a orar al Señor y que Él siga glorificando su nombre en nuestra vida y que nuestra fe pueda seguir creyente, pero esa fe objetiva que está sujeta a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Padre de misericordia, en esta preciosa hora nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor amado, porque nos permites meditar en tu palabra, Señor. Porque nos permites escudriñar tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor amado, porque tú eres bueno. Ayúdanos como creyentes, como iglesia tuya, a confiar plenamente en ti, a esperar en tu voluntad divina, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos glorificar tu nombre con nuestra vida. Y aunque la respuesta tarde, Señor, nosotros confiadamente podamos esperar en tu perfecta voluntad. Toma la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que la fe, Señor, de cada uno pueda seguir creciendo. Y es verdad, hoy te decimos: aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Y en el incrédulo, haz nacer la fe en su corazón para que pueda creer en ti, Señor. Muchas gracias, Padre de misericordia. Te ruego ahora bendigas la ofrenda que va a ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre y bendice, Señor amado, todo lo que prosigue, lo que continúa. Continuamos con este culto de acción de gracias, Señor amado, y te pedimos que en todo tu nombre sea glorificado. Bendice a tu iglesia, bendice la ofrenda, multiplícala, bendice el dador alegre, y que cada uno pueda esperar y descansar en ti. Gracias, Señor, gracias. Sabiendo, mi Señor amado, que tú haces más, te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.